Hace unos días, o hace unas horas más bien, se dio a conocer una información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se informaba que en una resolución los ministros aparentemente estaban autorizando a los miembros del ejército para que puedan hacer detenciones en la calle sin darle parte inmediata a las autoridades civiles. Esto es Ministerio Público, a diferentes partes. Estamos tratando de entender cuáles son los alcances de esta resolución que, bueno, le ha dado la vuelta al país porque no entendemos muy bien de qué se trata. Aparentemente, en la actualidad, las autoridades militares, el ejército, vaya, en sus tareas de seguridad, para lo cual no están diseñados, aunque tienen ya una autorización de ley, estos pues tienen que dar parte a una autoridad civil de inmediato en cuanto detienen a una persona en México por cualquier delito, que normalmente son detenidos en flagrancia. Pero esta resolución los deja con la posibilidad de no tenerlo que hacer de forma inmediata. Es lo que entendemos, por eso estamos contactando ya a un experto en la materia para que nos explique qué significa y qué derechos, de si acaso, están a salvo de los mexicanos cuando un miembro del ejército, como una patrulla del ejército, nos detiene en la calle, porque hasta donde sabíamos, pues tenían que hacer una notificación inmediata al Ministerio Público, a cualquier autoridad civil para poder proceder con este tema. No sé si ya tenemos por aquí al licenciado Andrés Montoya. Él es abogado, especialista, constitucionalista, especialista en estos temas militares, para que nos platique qué encontraste, licenciado Andrés Montoya, en este tema y qué implicaciones va a tener esta resolución, o si hay algo novedoso en esta resolución. Buenos días, abogado, ¿cómo estás? Parece que no tienes activado tu audio, mi estimado abogado. Ahí está, listo. ¿Listo? ¿Me sí, hasta un poquito a la izquierda nada más, licenciado. Otro poquito. Ahí estás. Bien. Ahí está. Te decía que agradezco la invitación y el honor de estar con tu audiencia. Y en relación al tema, con esta determinación se advierte que la Suprema Corte de Justicia pues respalda el trabajo y la función del ejército en tareas de seguridad pública. Hay que recordar que el ejército es de las instituciones con más aceptación, credibilidad y respaldo de la sociedad mexicana, que en estos momentos vive pues esa fuerza, pues expresión del crimen. También vemos lamentablemente que cada día se alejan más las policías civiles de la preparación, de la capacitación, pero también de las funciones. Entonces, con esta implementación, Jorge, ya no ocuparán que la policía civil les haga el acompañamiento o que para elaborar el ingreso, la detención o el IPH, pues estén ahí, ¿verdad? Un ejemplo claro es cuando vemos en el punto de revisión conocido como el PRECOS, cuando hay una detención, ahí vamos a ver una patrulla de la Policía Estatal en este caso, y ellos son los que desarrollan la función del registro y del IPH. Entonces, un avance, un reconocimiento, un receso de las policías estatales, y también hay que resaltar que el ejército mexicano ya tiene 3 generaciones que están cursando en el heroico Colegio Militar con una especialidad en seguridad pública. Es decir, pronto tendremos egresados, subtenientes egresados, no solamente en licenciatura en materia de guerra, en administración de guerra, sino también en seguridad pública. Hasta donde vamos, se va tomando un campo por parte del ejército, un campo muy delicado, porque si nos regresamos al tema de la Guerra Fría, de la Guerra Sucia, ¿verdad?
Sin embargo, en el hoy hay una nueva reglamentación. Esta determinación dictada por la Corte, reitero, pues respalda esa función policial que hacen en las calles, Jorge. Vamos a una pregunta específica, licenciado Andrés Montoya. ¿Cómo era una detención, digamos, hasta ahora? ¿En qué momento el ejército puede detener a una persona civil? ¿Y qué es lo que cambió? O sea, ¿cómo era y cómo va a ser, digámoslo? A ver si es Con la correcto. legislación actual, Jorge, en flagrancia, como todos sabemos, cualquier ciudadano puede detener a alguien en flagrancia. Puede detenerlo mediante el cumplimiento de una orden de un juez o un ministerio público, ¿sí? O en auxilio de la policía civil para efectuar una operación. Entonces, con esto tenemos, ¿en qué nos beneficia? Cuando hay grupos del crimen organizado, por ejemplo, en la Sierra de Sonora, operando, y en algún patrullaje, el famoso topón, se encuentran con una patrulla militar, pues se da un enfrentamiento y en consecuencia una detención y aseguramiento ahí en este caso, de los delincuentes. Tendrían ahí que esperar el ejército a que llegara a ese punto la autoridad civil, que tardaba horas en llegar. Y la Constitución dice que al detenido lo tienes que poner con inmediatez a los hechos. Entonces, ahí, pues en nuestro estado hay lugares, pues todavía muy incomunicados, que tardaban 1 o 2 días, Jorge, en bajar al detenido y ponerlo a disposición del Ministerio Público Federal y a su vez del juez. Entonces, se consideraba un exceso y por lo tanto se calificaba con ilegal detención. Y bueno, y esas personas en los amparos pues salían en libertad, ¿no? E incluso el mismo juez de control calificaba el exceso de tiempo y por consecuencia la ilegal detención. Por eso los veíamos salir ahí en el juzgado. Con esta medida, el manual o la normatividad exige que inmediatamente lo subas. Ya el personal militar podrá hacerlo. La única excepción ahí, Jorge, que no tenga comunicación, en este caso vía internet, para poderse subir a la plataforma, que ahí tendrán que hacer un informe justificado el por qué no lo subieron en forma inmediata. Pero marca que te tienes que ir a un poblado cercano, accesar al internet, subirlo a la plataforma. ¿Y qué nos da esto? Nos da mayor seguridad jurídica, Jorge, porque al final del día la familia podrá ingresar a esa base y podrá localizar pues a la persona que es detenida. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué no lo ingresa? Bueno, si no lo ingresa y tenemos testimonio de que con tal hora fue detenido, ahí, vuelvo al punto, quedaría sin efecto la detención. Además puede darse el caso, Jorge, ¿por qué no pensar que el detenido dé un nombre falso o se niegue a dar su identidad? Eso, en un momento dado, es una agravante que el juez podrá tomar en cuenta para negar una libertad y llevar el proceso pues fuera de prisión mientras dure el procedimiento, ¿no? Así sería más o menos, Jorge. O sea, actualmente el ejército, Andrés Montoya, ¿puede ser primer respondiente en un hecho? Con esto ya implica que la detención la va a calificar y la va a subir al famoso IPH. Incluso en el formato autorizado, en la última generación del formato autorizado, viene una casilla especial donde dice que debes de tener el dato registro de dónde subió el elemento aprensor al detenido y lo tiene que pues plasmar ahí, ¿verdad? Ok. Pues interesante. Ha sido pues, interpretado de muchas maneras esta resolución de la Suprema Corte. Qué bueno que te consultamos para saber exactamente qué implica. Básicamente lo que implica es que ya no tienen que estar acompañados los operativos del ejército para realizar detenciones, no tienen que estar directamente acompañados por autoridades civiles y pueden hacerlo de manera independiente y hacer un procedimiento para que
no se violen los derechos humanos de los detenidos y que no salgan justamente en libertad por violaciones al debido proceso. Pues, licenciado, muchas gracias. Y pues la verdad es que, como tú dices, seguimos los mexicanos confiando mucho en nuestras Fuerzas Armadas, en el Ejército. Creo que es el Ejército, la Marina, las instituciones en las que todavía confiamos los mexicanos, no tanto en las policías civiles. Y esto, pues, de alguna manera nos da seguridad, un poquito más de seguridad jurídica, de que el combate al crimen pues va a tener, no va a tener, digamos, hoyos o resquicios legales por donde una persona detenida incluso en flagrancia pudiera obtener su libertad. Por eso tiene dos aristas, Jorge, para concluir. Tiene dos aristas en el que es el hecho de el garantismo, la instrumentación de obligaciones al ejército a llevar la detención, pero lamentablemente el otro lado de la moneda es que cada día se aleja de la preparación al personal civil, se aleja de las funciones que son limitativas y que de una u otra forma también, ¿por qué no decirlo?, la falta de apoyo para su capacitación, pues va quedando un campo muy sensible como lo es la seguridad pública, que pudiera pensar que pudiera haber excesos por parte de la autoridad militar. Entonces son las dos aristas. Cierro con eso, mi estimado Jorge. Muy bien, pues excelente, licenciado. Muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación y pues ahí estamos pendientes para que siga. En pie el orden a tu llamado. Gracias.